Bien, vamos a iniciar con el siguiente tema, llamada integración de funciones racionales. Aquí a nosotros se nos muestra cómo es una función racional. Es una función racional, como ustedes pueden observar aquí, donde se lo estoy encerrando de color azul. Tenemos aquí una función f de x es igual a p de x sobre q de x. Eso a lo que se refiere como una función racional, es decir, tener una función de p, tener también una función de q. Pero aquí esas funciones son polinomios. Entonces tenemos un polinomio en el numerador y tenemos también un polinomio en el denominador. Pero bueno, también nos comentan que una función racional y en teoría de la integral, también nosotros podemos encontrar ese tipo de problemas en donde tengamos que resolver una integral pues de estas funciones racionales, en donde p de x y q de x son polinomios. Aquí nosotros en el curso de cálculo integral hay algo muy interesante que vamos a estar estudiando en estas integrales, en especial con q de x. El denominador en este caso puede ser factorizado para poder establecer un método de solución. Entonces aquí la recomendación es que q de x, vean ustedes la forma de factorizarlo. Nosotros tenemos un teorema que vamos a ver más adelante, y también tenemos aquí uno que en cursos avanzados de álgebra establece que todo polinomio puede ser factorizado en un producto de factores lineales. Bien, esto es cuando q de x es un polinomio de grado R. Puede ser descompuesto en un producto de R factores lineales. Bien, nosotros tenemos aquí esta metodología. En ese curso que llevaron ustedes en su bachillerato, en su preparatoria, pues les decían que si ustedes tenían un polinomio q de x de grado R, ustedes podían simplificar o pudieran ustedes descomponerlo. Es decir, tendrían aquí, por ejemplo, en este caso, que tal vez tuvieran ustedes por ahí un numerito, vamos a llamarlo A, que multiplica a x menos alfa 1, luego otra vez por, entre paréntesis, x menos alfa 2, y así sucesivamente hasta x menos alfa r. Bien, entonces depende mucho, en este caso, en primer análisis es que, repito, esa función q de x que le pertenece al denominador de esta integral, pues puede ser factorizado. Vamos a descomponerlo, pero obviamente algunas veces podemos tener tal vez o tener dos términos, o podemos tener tres, o podemos tener más. Depende mucho, repito, del grado R. Pero bien, si nosotros hablamos de que van a ser factores lineales, se refiere estos valores de x van a ser de potencia o de exponente muy alta hasta 1. Si ustedes observan, todos tienen esa potencia de 1, por eso decimos que son lineales. Bien, los números que ustedes ya identificaron como alfa 1, alfa 2, hasta alfa r, pues son por parte de la descomposición, pueden ser números complejos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ustedes saben bien que por su curso de álgebra lineal, no sé si hayan llevado ese curso, si no, bueno, déjenme les recuerdo lo que se analiza en ese curso. En el curso de álgebra lineal, en la primera unidad de los números complejos, se estudia pues este
este tema. Además de que los números complejos por lo regular van por pares, van por parejas. Si ustedes tienen un polinomio de grado R, si ustedes lo tienen y desean hallar esas raíces de ese polinomio, entonces, pues algunas veces van a encontrar esos números imaginarios. Recuerden que un número complejo, vamos a llamarlo Z, es igual, vamos a identificarlo aquí como A más B por I. Es un número imaginario o un número complejo, el cual pues tiene una parte real, que sería A, esa es la parte real, y tiene también una parte imaginaria. Ok. Hay un autor muy interesante en ese curso de álgebra lineal llamado Euler. Eh, en él, de hecho, hay muchos métodos que tiene para resolver algunos problemas en ese curso de álgebra. Pues se nos comenta aquí que un número real antes pues, eran muy difíciles de entender, y en especial en esas épocas en las que llegaron a aparecer, hasta que llegaron a aparecer nuestros autores en estos cursos de ciencias básicas. Hay muchos autores, los más conocidos son tal vez para ustedes Newton, Leibniz, hay más, está Euler, está Gauss, eh, está, ¿para qué les menciono, no? Es una lista como de más de 10 autores. Pero bueno, entonces era muy difícil antes de que ellos pudieran proporcionar esta información acerca de estos números, pero existían. Entonces muchos no se atrevían a tocar porque pues desconocían el mundo que tenía que ver con esos números complejos. Entonces, gracias a estos autores, pues ya nos dicen ellos que se pueden trabajar con esos números complejos, pero aquí a nosotros, o en su curso número 1, que es cálculo diferencial, estuvimos trabajando mucho con la parte del conjunto o del sistema de los números reales. Y ustedes saben bien que aquí ya tenemos una combinación de una parte imaginaria con esa parte real. Entonces, aquí lo que tratamos de evitar es de trabajar con los números imaginarios. Para esto hay otro curso, es en álgebra lineal. Y bueno, entonces tengan mucho cuidado porque ustedes tal vez por álgebra saben que podemos encontrar en el cálculo de las raíces de los polinomios o en su descomposición de un polinomio de grado R, podemos encontrar también números complejos. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte. Aquí lo que se nos pide es que la factorización de Q no involucre números complejos. Esa es la recomendación, tengan mucho cuidado ahí cuando ustedes calculen raíces para un polinomio. Bien, entonces nosotros tenemos aquí el teorema número 5, en donde nos dicen que todo polinomio con coeficientes reales puede ser descompuesto en un producto de factores lineales y cuadráticos. Vean, no solamente pueden ser lineales, también son cuadráticos, en tal manera que cada uno de los factores que tengan coeficientes reales. Entonces imagínense que ustedes tienen este polinomio f de x, vamos a suponer que es a por ejemplo, que sería a2, por ejemplo, de x cuadrada, más a1 de x más a0. Y ustedes pueden identificar que este es un polinomio de grado 2. Ustedes pueden decir que el grado sería r igual a 2. Bien, si ustedes observan aquí, los coeficientes A2, A1 y A0 son coeficientes reales. Esos coeficientes reales, cuando ustedes encuentran la descomposición,
lo que tienen que encontrar son raíces. Aquí vamos a escribir raíces reales. Recuerden que las raíces reales pertenecen al conjunto de los números reales, y el de los números complejos pues sería otro conjunto, algo que no debemos de nosotros de tocar. Entonces, es lo que se nos comenta por parte del teorema 5. Ustedes pueden observar que si nosotros tenemos un polinomio Q con coeficientes reales, vamos a suponer, como en este ejemplo que les mencioné, en donde A2, A1 y A0 son coeficientes reales, puede ser escrito como el producto de un número real con potencias de distintos polinomios, es decir, con coeficientes reales. Entonces nosotros podemos encontrar esa descomposición como x menos alfa, que son potencias de distintos polinomios, obviamente con coeficientes reales, y nosotros tenemos aquí un polinomio, tenemos x cuadrada más p de x más q, en donde nosotros debemos de verificar que este polinomio sea distinto a 0. Entonces, si nosotros queremos factorizar el polinomio q, pues tenemos que hacer lo siguiente, de acuerdo a la ecuación 17. Allá la descomposición de ese polinomio. Algunas veces pudieran ustedes encontrar un término, dos, hasta n términos en lineal, y también ustedes pudieran encontrar por un producto de una descomposición cuadrática. Ustedes pueden observar aquí esos términos al cuadrado. Aquí son, tenemos aquí al menos dos, pero pudieran ser más o pudiera ser solamente uno. Depende mucho de la factorización de nuestro polinomio. Bien, aquí se les muestra el siguiente ejemplo. Ustedes tienen el polinomio q de x igual a x al cubo menos 2x cuadrada más x menos 2. El objetivo de esto es que ustedes puedan factorizar en factores, tal vez se pueda dar en lineales o en cuadráticos. Aquí nos está dando en lineales y obtendríamos esta factorización, que sería q de x es igual a x menos 2, y luego tener que trabajar con x menos y. Ven, aquí ya tenemos una parte imaginaria, y luego tenemos aquí x más y. Si ustedes observan, tenemos dos factores lineales, pero son complejos. Sin embargo, recuerden que el objetivo de este tema es que nosotros no trabajemos con esos números complejos, sino que la factorización se reduzca de tal manera que no nos induzca algún resultado de este tipo. Entonces aquí una forma de representar a x, q de x, es que sea nuevamente x menos 2. Si ustedes observan, tenemos aquí el producto, o tenemos factores lineales que están multiplicando, podemos dejarlos como x cuadrada más 1. Entonces ahí nos evitamos nosotros de toparnos o de trabajar con números imaginarios. Entonces, esta sería la factorización. Recuerden ustedes que podemos tener una combinación entre factores lineales y factores cuadráticos. Incluso podemos tener solamente factores lineales o podemos tener puros factores cuadráticos. O repito, una combinación de ambos. Depende mucho de ese polinomio q de x. Bien, también se nos comenta que en un factor lineal y uno cuadrático tiene solamente cantidades reales. Recuerden aquí que en estos dos productos tenemos solamente resultados reales, por ejemplo el 2 y el 1 son o pertenecen al sistema de los números reales. Bien, recuerden ustedes que en la ecuación 17, donde hicimos la descomposición de Q, nos dicen que P es un polinomio cuyo grado es estrictamente menor que el grado de Q. Esto es que si nosotros trabajamos P sobre Q, es una función racional propia. Puede demostrarse que existen números reales únicos. Aquí nos dicen A subíndice IJ, B subíndice IJ, C subíndice IJ. Tales que para nosotros X no debe de pertenecer a estos números, tanto alfa 1, alfa 2, hasta alfa K.
Entonces, si nosotros necesitamos realizar la integración, recuerden que nuestro objetivo es resolver las integrales que sean de P de X sobre Q de X. Es decir, que sean una función racional en donde ustedes saben muy bien que P de X es un polinomio, Q de X también es un polinomio. Entonces, siendo así, ustedes pueden trabajar solamente con la parte racional, le quitamos la integral, y al momento de nosotros llevar a cabo la descomposición de Q de X, pues recuerden que podemos tener factores lineales. No sabemos cuántos términos en la descomposición tengamos. Pudiéramos tener un factor lineal, o dos factores lineales, o tres factores lineales, e incluso también factores cuadráticos, como aquí en este ejemplo que estudiábamos. Entonces nosotros podemos trabajar de esta manera, que a cada uno de esos factores lineales, por ejemplo aquí tenemos estos, vamos a asignarles a cada uno una letra. Una letra, por ejemplo, A. Aquí A identifica que tenemos sobre de él el primer factor lineal. Aquí tendríamos el segundo factor lineal. Aquí obviamente se está identificando con otra enésima. Aquí se identificó con A11. Aquí se identifica con A1n. Ustedes también pudieran tener otro factor lineal distinto al anterior. También se le va a asignar una constante. Pero vean qué ocurre si ustedes tuvieran un factor cuadrático aquí en el denominador por parte de la descomposición, como fue el ejemplo que tenemos aquí, en donde ustedes encontraron x cuadrado más 1. Entonces, en esos casos, cuando ustedes encuentren un factor cuadrático, se le va a tener que añadir dos letras. Aquí vamos a suponer que sería b por x más c. Lo mismo ocurre si ustedes tuvieran en la descomposición otro factor cuadrático, sería b por 1 por x más c1 por m subíndice 1. Entonces, estas se pueden identificar de esa manera y así sucesivamente con cada uno de los términos que tengamos, ya sea en factor, en este caso cuadráticos. Entonces, la ecuación 18 nos asegura que de esta manera podemos trabajar esos factores lineales y cuadráticos de una descomposición. Bien. Entonces, nosotros necesitamos evaluar esta integral. Bien, recuerden que el primer paso es trabajar con Q de X para poder encontrar la solución a esta integración. Bien, entonces aquí ustedes pueden observar que la ecuación 18 se reduce en la utilización de algunas integrales de la siguiente forma. Tenemos aquí la integral, esto que tenemos aquí, son dos integrales, vamos a llamar a la integral 1 y la integral 2, se refiere a que nosotros, cuando encontremos o factoricemos Q de X, podemos encontrar factores lineales. Vean ustedes aquí el denominador, tenemos un factor lineal, y cuando sea así, integrar ese primer factor lineal, asignarle una letra A, y también podemos nosotros encontrar factores cuadráticos. Recuerden ahí que hay que asignarle dos letras, que sería bx más c. Bien, entonces se nos comenta aquí que el método de integración de una función racional p sobre q consiste de dos pasos. Uno, el primer paso que nosotros tendríamos que hacer es factorizar q en un producto de factores lineales o, si es posible, también cuadráticos. El 2, la escritura de esta función racional de p sobre q como una suma de funciones racionales más simples. Es lo que vamos a intentar hacer nosotros, que la solución sea más simple, cuya integración puede ser hecha con los métodos ya aprendidos hasta el momento, en especial con las primeras 26 fórmulas directas que tenemos. Ese es el propósito. Ese método de integración consiste en la descomposición de una función racional propia en una suma. Vean aquí, aquí está la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con esa función racional? Bueno, pues este método consiste en tener una suma
de expresiones más simples o de fracciones también llamadas parciales, como de la forma 18 que acabamos de mencionar, y este método es el famoso fracciones parciales. Bien, dividimos el método en 4 casos que están determinados por la forma de los factores del denominador de Q. Y vamos a empezar con el primer caso, que es el más simple de todos. El caso 4 sería el más complejo. Vamos a ir de algo muy sencillo hasta algo más tedioso. Y tenemos aquí el caso número 1. En el caso número 1, ustedes recuerden, el primer paso es identificar quién va a ser su polinomio Q de X. Lo factorizan, y si ustedes se dan cuenta que ese polinomio Q de X, ustedes se encuentran en su mayoría factores lineales, pues entonces pertenecerían al caso 1. Ahí tengan mucho cuidado. El caso 1 es para darle solución a aquellas descomposiciones de ese polinomio Q de X que sus resultados sean factores lineales. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la descomposición. Tenemos puros factores lineales y nos dicen que donde ninguno de los factores x menos a y ésima se repite. Entonces aquí tengan mucho cuidado. Ustedes deben de revisar que no se repitan estos numeritos que tenemos aquí. Es decir, que los numeritos a sean diferentes. Entonces nosotros podemos descomponer el polinomio o los polinomios, la función racional, P de X sobre Q de X. Y tendríamos entonces, tendríamos aquí que colocarles a los factores lineales A1 para el factor lineal, que sería este. También el segundo, vean, es una suma. Y también hasta el tercero, cuarto y décimo término que tengamos. Bien, esto nos dicen aquí que esas constantes que estamos añadiendo nosotros como A1, A2, AR, son constantes apropiadas elegidas. Bien, entonces ese es el paso que los pasos que tenemos que realizar por parte del caso número 1. Bien, pues vámonos a la pizarra, vamos a resolver el siguiente problema. Para poner en práctica lo que hemos mencionado hoy. Vamos a recortar. Bien, les voy a hacer cambio de pantalla. Nos vamos a esta. Bien, pues tenemos aquí en nuestra integral que debemos de resolver por parte del caso 1. ¿Cómo sabemos nosotros que pertenecemos al caso 1? Y además de que esta integral es una fracción parcial para darle solución, ustedes notarán que la mayor parte de las integrales que sean o que tengan funciones racionales y que caigan en el caso de fracciones parciales, debe identificar el polinomio P de X. En el caso de este ejemplo, P de X, recuerden que sería 3x cuadrada más 2x más 3. Y ustedes pueden aquí escribir Q de X. Q de X es igual a X al cubo menos X. Si ustedes observan, están por medio de... están en un cociente. Y si ustedes observan, aquí va el tip,
para que ustedes logren identificar en qué momento van a tener que utilizar fracciones parciales, es que siempre, aquí vamos a escribirlo, que siempre el polinomio llamado q de x es más alto en el exponente que p de x. Entonces siempre deben de ustedes identificar que q de x, que es el polinomio que está dividiendo a p de x, sea el que tenga el exponente más alto. Cuando yo me refiero al exponente, es este número 3. Ustedes observan aquí el más alto en p de x sería 2. Entonces, de ser así, si es que se cumple esto que les estoy diciendo, ustedes pudieran decir que teníamos que utilizar fracciones parciales. Entonces, de acuerdo a esto, nos confirma lo que les acabo de mencionar y lo que acabamos de analizar, que entonces podemos nosotros empezar a factorizar el denominador. Entonces, necesitamos factorizar el denominador. Alguien me pudiera decir que tendríamos factorizando q de x, tenemos entonces x al cubo menos x. Esto es igual a, vean ustedes aquí que nosotros tenemos solamente dos términos. En esos dos términos tenemos un factor común que sería x. Por eso puedo aplicar esa opción de calcular ese factor común y decir que x está multiplicando a x cuadrada menos 1. Así. Ok. Después de que tenemos esto, ustedes podrán observar que tenemos aquí x cuadrada menos 1. Al poder realizar o calcular la factorización nos quedaría algo como esto. Tener x por x menos 1, si es que gustan, y x más 1. Así tendríamos la factorización de esta manera. Recuerden aquí que pueden verificar esa factorización. Ustedes pudieran decir, bueno, vamos a verificar que esos dos términos efectivamente son resultado de este primero. Lo que tienen que hacer, pues, es multiplicar. Yo puedo decir es esto. Multipliquen los dos primeros, que sería x por x, x cuadrada. X por 1 me va a quedar más x. Este menos 1 por x va a quedar menos x. Y este menos por más va a quedar menos 1 por 1, 1. Y ustedes observan, nos quedaría x, aquí x cuadrada, esta x se anula y nos quedaría menos 1. Recuerden que ustedes pueden verificar que sus factorizaciones sean correctas, primero llegando a la descomposición y después tratando de efectuar los productos. Y vean, ese producto pues es igual al que tenemos aquí. Por eso decimos que la factorización es correcta. Entonces tenemos tres términos. Entonces yo puedo decir, aquí hago un apartado, que la integral de 3x cuadrada más 2x más 3 sobre x al cubo menos x diferencial de x sería igual a tener la integral de 3x al cuadrado más 2x más 3 sobre, aquí me quedaría x por x menos 1 por x más 1 diferencial de x. Bien, entonces ustedes pueden expresarlo de esa manera y nosotros podemos empezar a resolver el problema. Podemos escribir aquí 3x cuadrada más 2x más 3 sobre, aquí me quedaría x por x menos 1 por x más 1. Y recuerden que esto debe de ser a la cantidad de fracciones parciales. Bien, si ustedes observan, decimos que estamos en el caso 1 porque todos esos factores, tanto para x, x menos 1 y x más 1, pues son puros factores lineales.
algo que nos permite trabajar el caso número 1. Entonces, esto, recuerden igual, van a escribir una letra, por ejemplo, yo voy a mencionar aquí A sobre X, porque sería el primero, que sería esa descomposición o ese factor lineal. Ustedes vamos a escribirle 1, le vamos a poner más a subíndice 2 y escribimos X menos 1. Y luego escribimos más A sobre 3 sobre X más 1. Así nos quedaría. Entonces, ya que encontramos esas fracciones, recuerden que debe ser misma cantidad que la descomposición. Tenemos aquí tres factores lineales. Tenemos que tener 1, 2, 3 fracciones parciales. Bien, el siguiente paso para esto es calcular. Vamos a tener que calcular. Aquí escribo. Hay que calcular los coeficientes A1, A2 y A3. Bien, para poder hacer este paso, ustedes deben hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuevamente aquí, vamos a tener que multiplicar estos tres términos por cada uno de las fracciones parciales. Es decir, tendríamos lo siguiente. Escribimos A1 sobre X, luego por, aquí lo voy a marcar de otro color, voy a escribir X por X menos 1 por X más 1, así. Bien, continuamos, escribimos aquí más A2 sobre X menos 1 y lo vamos a tener que multiplicar por X más, bueno, sería menos 1, voy a corregir, sería menos 1, y luego tener X más 1. Bien, escribimos más A3 sobre X más 1 por, escribimos entonces X por X menos 1 por X más 1, así. Ustedes notarán que en esas multiplicaciones se pueden eliminar algunas, o se pueden anular algunos términos, por ejemplo, esta X con esta X, este X menos 1 con este X menos 1, este X más 1 con este X más 1, y nos quedaría lo siguiente. Ustedes dirían que sería tener A1 por X menos 1, luego X más 1, y luego tendrían más A2 por, vamos a cambiar el color, X por X más 1 más A3 por X, y luego tenemos X menos 1. Así nos quedaría. Bien, entonces el siguiente paso pues es efectuar estas multiplicaciones que tenemos ya aquí. Alguien me diría, bueno, si nosotros resolvemos estas multiplicaciones, en especial las que están de color amarillo, podemos tener A1 por, nuevamente voy a trabajar con el color amarillo, abro un paréntesis, X por X es X cuadrada, X, o bueno, más por más sería más, X por 1, X, menos por más es menos, 1 por X es X, menos por más es menos, 1 por 1, 1. Así me quedaría. Y tendríamos más A2. Y nuevamente voy a abrir un paréntesis.
multiplicamos x por x, sería x cuadrada, más por más es más, x por 1, x. Así me quedaría. Y tendríamos después más a3. Hacemos algo similar, multiplicamos los términos de color amarillo, me quedaría, abro un paréntesis, x por x, x cuadrada, más por menos es menos, x por 1, x. Y ahí tenemos ya nuestros términos, e incluso pudiéramos simplificar y nos quedaría que esto es igual a tener a1. Aquí todavía se puede simplificar, que sería x cuadrada más 2 veces x menos 1, así. Aquí voy a escribir nuevamente aprovechando ya el color. Aquí va a quedar igual. Aquí va a quedar x cuadrada menos x. Bueno. ¿No tienes x menos x en la primera A? En la primera A es aquí. Ajá, tiene más x menos x. ¿Por qué pasa como más 2x? Más 2x. A ver. Ah, no, aquí me equivoqué, ¿no? Creo que te refieres aquí, ¿no? Menos x, Sí, en esa. menos x. Ah, sí, cierto, tienes razón. Ahí lo vi como signo más. Ese no va. A ver, déjeme revisar, a ver si no me equivoqué aquí en el signo. Tenemos x por x, x cuadrada. Esta sería x positiva. Ese por este sería menos x. Ah, sí, está bien. Sería 0, entonces me quedaría como menos 1. Gracias, así me quedaría. Aquí me quedaría entonces más a2 más a3. Así. ¿Sí estamos de acuerdo? Revisen. No, por ahí me equivoqué en algún signo. Espero que ya no. A ver. Parece que ya no. Ok. Bien, voy a tener que continuar en otra lámina. Déjenme revisar. Voy a copiar ese texto. Nos vamos en esta. Y lo pego. Y lo muevo. Voy a intentar mover, solamente que me quede esta parte. Ahí. Creo que ahí está bien. Lo siento, pero nada más voy a trabajar esta parte. Por eso lo necesito así. Ok, a ver cómo sale. Ok, ahí quedó. Bien, entonces así nos quedó. Seguimos resolviendo las operaciones. Esto debe de ser igual. Multiplican a1 por x cuadrada, tendrían a1 x cuadrada. A1 por menos 1 tendrían menos a1. Aquí tienen más por más, les va a quedar más. A2 por x cuadrada tendrían a2 x cuadrada. Más por más sería más. Tendrían a2 por x, tendrían a2x. Aquí sería más por más es más. A3 por x cuadrada me quedaría a3 por x cuadrada. Más por menos es menos, me quedaría a3 por x. Bien, ya que ustedes efectuaron este paso, necesitan identificar quiénes son los términos que contienen la variable x, pero de misma potencia. Es decir, vamos a identificar primero a las que tengan x cuadrada. Ustedes me pueden ir ayudando. Yo identifico aquí una que tiene x cuadrada, aquí otra que es x cuadrada y aquí otra que es x cuadrada. Entonces ustedes pueden decir que eso sería a tener a1 x cuadrada más a2 de x cuadrada más a3 de x cuadrada. Esto lo podemos encerrar así entre paréntesis y después tener más. Vamos a cambiar el color. Vamos a ver. Yo espero que se vea.
este, color canario. Vamos a identificar ahora las que tengan la variable x como exponente más alto 1. Ustedes podrían decirme que sería esta y esta. Me parece que serían esas dos. Entonces escribimos aquí A2 por x menos A3 por x entre paréntesis. Y nos vamos con la última, que sería menos A1. Bien, entonces, aquí ustedes pueden decir que calculando el factor común en las de color azul, vean el factor común, ¿quién es? Sería x cuadrada. Por eso puedo escribir A1 más A2 más A3 por x cuadrada. Más, ustedes ven ahí en el color canario, amarillo canario, ¿quién es el factor común? Sería x. Escribimos A2 menos A3 por x y tendríamos menos A1, así. Ahora, en este paso, ustedes deben de hacer lo siguiente. Vamos a escribir en un renglón A1 más A2 más A3, así por x cuadrada igual a, nuevamente vamos a escribir A2 menos A3 por x igual a, y también vamos a escribir menos A1 igual a. Si ustedes identifican, vamos a ir a la lámina anterior. En especial quiero que ustedes vean si tenemos ahí en el numerador, ahí lo que ustedes van a revisar o van a buscar, es que van a identificar en P de X si tenemos a 1 con una X cuadrada, algún término con esta X cuadrada, algún término con X y algún número real, por ejemplo aquí con menos A. Entonces, primero identifican si tenemos en el polinomio P de X un término con X cuadrada. Voy a cambiar, aprovecho para cambiar a color azul. Nos vamos aquí. Recuerden que P de X, aquí lo identificamos. Y vean ustedes si tenemos algún término que contenga X cuadrada. Si ustedes observan, existe uno y sería 3X cuadrada. Por eso yo puedo decir que eso es igual a 3X cuadrada. Lo mismo hacemos para X. Vean ustedes aquí en su polinomio si tenemos algún término. Y sí, sería 2X. Entonces ustedes se van a la lámina siguiente y escriben 2X. Nos vamos con el último. Si es que tenemos algún número real, ustedes vean aquí que esté solo, que no contenga la variable X, o que no esté formado por un producto. Ustedes ven que sí hay uno, sería 3, por eso escribo aquí 3. Bien, entonces ya tengo estas igualaciones. Por lo tanto, aquí ustedes podrán observar, aquí escribo, por lo tanto, tendríamos A1 más A2 más A3 igual a ¿quién? A 3. Y tendríamos A2 menos A3 es igual a 2. Y tendríamos que menos A1 sería igual a ¿quién? A 3. Así nos quedaría. ¿Qué ocurre? Pues eliminamos las X cuadradas en el primer renglón con esta X cuadrada que ustedes ven aquí. Esta X se anula con esta X y aquí pues se quedaría igual. Y ya trabajándolo de esta manera lo obtendríamos visualmente así. Ahora para nosotros es necesario hallar los valores de estas letras. Si ustedes observan, aquí tenemos que menos A es igual a 3. Entonces yo puedo decir que A es igual a menos 3. Bueno, sería A1. A1 es igual a menos 3. Ahora hay que hallar el siguiente numerito. Si ustedes observan, ya encontramos A1, pero no sabemos el valor de A2 ni de A3. Vamos a sustituir este valor de A1 en la primera, sería A1 menos 3, más A2 más A3 es igual a 3. Y recuerden que tendríamos después la segunda ecuación, que sería A2
menos A3, que sería igual a 2. Recuerden que estas dos ecuaciones se van a tener que trabajar simultáneamente. Entonces yo puedo calcular, voy a escribirlas así entre esta llave. Aquí nuevamente abro la llave. Tendríamos A2 más A3 es igual a, aplicando la unicidad del inverso aditivo, en este caso menos 3, tendrían entonces 3 más 3. Les quedaría que esto, trabajaron con A2 menos, aquí sería menos A3 sería igual a 2. Nuevamente escribimos aquí la llave, sería A2 más A3 es igual a 6. Y tendríamos A2 menos A3 es igual a 2. Ahora ustedes necesitan hallar la siguiente letra. Pero si ustedes observan, podemos aplicar el método, uno que vieron ustedes en su bachillerato preparatoria, que es muy simple, el de suma y resta, me acuerdo yo. Creo que se le considera con ese nombre, suma y resta, porque lo que vamos a hacer es, obviamente, aplicar esa opción de que hay que simplificar, hay que identificar los signos, si hay alguno que tenga un signo diferente, y ustedes observarán aquí que sí, A3 es positivo y A3 es de la segunda ecuación es negativo. Por eso ustedes pueden decir que tendrían el resultado sería A2 y A2 sería 2 veces A2 igual a, aquí sería 6 y 2, 8. Entonces ustedes pueden calcular aquí A2, pero para eso necesitarían aplicar el inverso multiplicativo de 2. Entonces tendrían 2 por 2 a la menos 1 por A2 es igual a 8 por 2 a la menos 1, y esto me induce a tener 1 por A2 es igual a 8 por 2 a la menos 1, y aquí tenemos el neutro multiplicativo, me quedaría A2 es igual, y utilizando una definición de su curso de cálculo diferencial de los números reales, les quedaría aquí, si es que no me equivoco, sería la definición 2 de la unidad número 1. Yo puedo tener esto, y tendríamos A2 es igual a 4. Si es que no me equivoco, tendríamos A2 es igual a 4. Ahora, para calcular en este caso A3, se pueden ir a cualquiera de las ecuaciones que tenemos aquí. A mí me gustaría más irme con la segunda, porque ya nada más son dos términos. Entonces, trabajando la segunda ecuación, tendríamos A2, recuerden que sería 4, menos A3 sería menos 3. Mentira, aquí me equivoqué. No conocemos, ahí me equivoqué, no conocemos a A3, conocemos a A1, entonces escribo menos A3 es igual a 2. Aquí calculando A3, tendrían lo siguiente. Ustedes pueden aplicar aquí el inverso aditivo de 4, tener 4 menos A3 es igual a tener 2 menos 4. Y ustedes saben bien que estos dos nos va a quedar 0 menos A3 es igual a menos 2. Y ustedes podrán notar aquí que tenemos el neutro aditivo, entonces podemos dejar escrito menos A3, aplicando el neutro, tendríamos aquí que hacer lo siguiente, tenemos que escribir así, más A menos A subíndice 3 es igual a menos 2. Entonces aquí nos quedaría menos A3 es igual a menos 2, y esto sería igual a tener A3 igual a 2. Ya encontramos las constantes A1, A2 y A3. Entonces, como ya encontramos estas constantes, lo que tenemos que hacer es regresarnos a nuestras fracciones parciales. Pero bueno, eso lo tendremos que hacer mañana.